Esta semana la legislatura unicameral volvió a ser noticia. Vamos a hablar de eso con dos protagonistas, dos legisladoras integrantes de ese cuerpo, de distintos bloques. Le damos la bienvenida a Brenda Austin, bienvenida del bloque radical. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Y Nadia Fernández también, bienvenida, Nadia, del oficialismo, y además sos autoridad de Cámara, porque sos la tercera autoridad en línea, vicepresidenta. Sí, ¿no? vicepresidenta. Bueno, las invito a ver si nos ayuda la producción, una foto que publicamos esta semana en La Voz, creo que es incluso publicada por algún legislador y tomada de redes sociales, fue la foto de apertura de una de las ediciones de La Voz. El recinto de la legislatura completamente vacío en el día, hora en la que habitualmente la legislatura sesionaba, y esta foto no lo muestra, por supuesto lo reflejamos en nuestras crónicas. Los legisladores no ausentes del cuerpo, en el hall, en las comisiones, con mucha discusión, disputándose por quién era el que no quería dar el quórum para iniciar una sesión, quién era el que no quería sesionar ese día, si era el oficialismo o eran los bloques opositores. Arranquemos, si les parece, bueno, con la explicación de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pasó y lo que esperemos, digamos, va a seguir o no pasando en la legislatura? Bueno, para mí la respuesta a tu pregunta es objetiva. Primero, vos bien lo dijiste, la legislatura de Córdoba sesiona los miércoles, así lo aprobamos nosotros a fin de año cuando establecimos el día y hora. El reglamento dice que a partir de allí estamos citados cada miércoles a las 14:30, que es el horario en el que empieza la sesión, y de hecho habíamos recibido el temario de tratamiento de esta sesión ordinaria, que luego fue rectificado, y acá es donde digo, donde no hay duda, ¿no? El oficialismo manda un mail diciendo no va a haber sesión este miércoles, va a haber sesión el miércoles siguiente. Es decir, la decisión del oficialismo a través de la autoridad de Cámara de posponer esa sesión. Y ahí es donde nosotros tenemos una diferencia clara, y yo lo he reiterado en este mismo programa en distintos momentos. Digo, si el argumento es el diálogo político, si el argumento es el consenso, la búsqueda de acuerdos, que convoquen a ellos, que levanten el teléfono, que convoquen a la Comisión de Labor Parlamentaria, que inviten a los presidentes de los bloques a ver si podemos acordar un temario. Y de hecho, fíjate, la semana que viene vamos a ir con el temario de la que hoy no querían. Entonces, no es ese el argumento. El argumento un poco me parece más profundo y complejo, que es, pienso yo, el oficialismo ve con preocupación una legislatura que empezó a hacer su tarea. Una legislatura que está queriendo controlar, una legislatura donde se intentan hacer propuestas, que está poniendo el ojo en temas que quizás resultan incómodos para el peronismo, para Yarlora, como fue la discusión sobre el uso de la flota de aviones, sobre el gasto de publicidad, sobre la citación a ministros. Teníamos dos en la sesión de ayer para que den explicaciones sobre el tema de deuda, sobre el tema del escándalo en el sistema penitenciario. Teníamos un pedido sobre tablas para citar al ministro de Educación, para que nos dé alguna información sobre el comienzo de clases, la incertidumbre de la familia. Es decir, agenda había. Bueno, y el oficialismo tomó una decisión que es, dice, bueno, nosotros no queremos sesionar todos los miércoles. Me parece que a la luz de lo que ha sido el funcionamiento hasta acá, ¿no? Sesiones que las trajeron un poco a los empujones. Y yo creo, con mucho respeto, que hay que poner más esfuerzo en construir ese diálogo que en intentar salir a cooptar, comprar, a convencer, ¿no? a legisladores de manera individual. Hay que honrar lo que votó la gente, honrar la representación de una legislatura muy distinta y muy sana para la democracia, claro, y muy buscar equilibrada, muy equilibrada en cuanto a fuerzas. Nadie es así, lo están poniendo en semipunto muerto, digamos, a la legislatura, porque tiene una aritmética mucho más hostil para el oficialismo en esta gestión, ¿no? Desde las elecciones de diciembre. Sí, bueno, la representación es bastante paritaria. Exacto. Es algo que nunca se había dado. Ningún bloque está en condiciones de garantizar el quórum propio. Esa es la realidad. Y nosotros somos conscientes y nunca negaríamos que no estamos en condiciones como oficialistas, después de 20 años, de garantizar el quórum propio, que necesitamos diálogo, y para ir a la sesión, para entrar al recinto, es necesario tener un temario concertado.
concertado y consensuado. Para eso son las reuniones de labor parlamentaria. Eso no significa... Yo no coincido en que la legislatura, por no sesionar los miércoles, no trabaje. Me parece que es importante transmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad. La legislatura no quiere decir que no discuta o que no se pueden discutir todos los temas que la oposición quiera plantear, pero hay un paso previo y que me parece que es el más importante y el que hay que poner en valor, que es el trabajo en comisiones. Un trabajo en comisiones en donde en otros periodos que me ha tocado pertenecer a la legislatura, yo vi una muy baja participación en las comisiones de la oposición. Espero que esta vez sea todo lo contrario. Lo que pasa es que los miércoles en el recinto hay reflectores, hay un poco, si se quiere, más de posturas sobreactuadas y de show, y que es importante el debate de cara a la sociedad en las sesiones, pero lo cierto es que es necesario consensuar un temario para entrar al recinto, porque si no, vamos a una fiesta, es como ir a una especie de fiesta donde no hay música, no hay nada, digamos, no hay luces, no hay invitados, bueno, no hay organización. Pero para que haya sesión, claro, hay que organizar previamente esa sesión. Entonces, esa organización no está. ¿Por qué no está? Porque no hay consenso suficiente para que exista, ni de parte del oficialismo ni de parte de la oposición. La oposición es una oposición sumamente fragmentada, es una oposición, digamos, en donde hay muchas expresiones adentro y tampoco pudieron ponerse de acuerdo para ellos mismos garantizar ese quórum. Nosotros partíamos de la idea que ese temario que ellos plantean hay que incorporar otras cosas, otros temas, otras discusiones. Por eso planteamos que tiene que ser para la semana que viene. Pero eso no significa que la legislatura esté cerrada, no quiera discutir, no quiera debatir, no quiera tener resultados legislativos. Todo lo contrario. Ahora, hay un cambio de criterio en esta gestión que se inició en diciembre respecto de la necesidad de sesionar todos los miércoles. Digamos, ¿ustedes consideran que no es necesario sesionar todos los miércoles tal cual venía funcionando antes? Yo creo que hay que sesionar todas las veces que sean necesarias. Eso creo. Creo que sí, hay que estar todos los miércoles, estaremos todos los miércoles, pero hay que tener claro qué es lo que se va a discutir adentro del recinto. Porque si no, bueno, Brenda ha sido diputada y sabe perfectamente, diputada nacional, qué pasa en el Congreso Nacional. No se llega nunca a una sesión. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo previo, claro, porque no hay temario previo, porque además, bueno, digamos, ese es el riesgo, ¿no? Porque naufragan las sesiones, como pasó la última vez, los ejecutivos tienen que retirar cosas, los bloques se vuelven y piden cuartos intermedios. Ese es el riesgo, digamos, de que esta nueva aritmética, que para la ciudadanía, digamos, aparte de que la ciudadanía fue la que decidió que así sea la legislatura con su voto, en principio puede ser algo muy positivo, saludable, uno imagina, pero se convierte en esta cosa de suma cero que hemos visto a nivel nacional, que paraliza al cuerpo legislativo. ¿Cómo se evita eso? ¿Hay una intención de evitar eso? Para mí es clave la pregunta que vos haces. A mí me tocó vivir en el Congreso distintas composiciones. Cuando el presidente de la Cámara era Emilio Monzó, una legislatura donde el oficialismo no tenía mayoría, estaba muy fragmentado. Y fue interesante el proceso de diálogo donde logramos sesionar muchas veces, lograr sacar por muchas normas por una mayoría muy significativa a partir del diálogo político, proyectos que mandaba el Ejecutivo que después salían bastante distintos. Pero ese es el rol del Congreso, no hay que tenerle miedo a eso. Bueno, luego, ¿qué pasó? Parálisis. La reacción opuesta, es decir, si yo no puedo imponer mi visión, si yo no puedo imponer mi proyecto, desconozco la legitimidad que vos tenés, ¿no? Y entonces prefiero que no funcione. Ese es el peor aprendizaje de la democracia. Y Córdoba tenía una tradición de un poder legislativo que por lo menos funcionaba. Bueno, funcionaba regularmente con bajo debate. Bueno, hoy queremos que funcione, que tenga debate, que cumpla su rol de control y que podamos acordar. Y te doy un ejemplo en esto que vos mencionabas, el rol de los bloques opositores. Nosotros, obviamente, Juntos por el Cambio tiene una identidad, digamos, los bloques que lo componen, pero después ahí está desde el bloque de la izquierda hasta el bloque del libertario, hasta el kirchnerismo o el bloque de encuentro vecinal, con posiciones muy distintas. Bueno, nos habíamos puesto de acuerdo ayer, ¿no? Incluso para que, por ejemplo, Luciana Echeverría planteaba que quería poner sobre la mesa un tema vinculado con el DNU. En las antípodas de quizás lo que opina Spachesi.
¿no? Sí, porque pero ahí hay una cuestión... las disidencias las podemos acordar. Exacto, también. y ahí hay una cuestión interesante en lo que vos planteas que tiene que ver con algo que decía Nadia. Por supuesto que el sesionar tiene un sentido, hay un reglamento, tiene que haber un temario, no es tiene que haber juntarse un orden. por juntarse y un orden. Pero hay un capítulo, no sé qué tienen para decir ustedes, que tiene que ver con el debate público que se da ahí, ¿no? Y el cuestionamiento. Se escucharon, por ejemplo, pronunciamientos, justo la mencionabas a Luciana de Echeverría, que, por ejemplo, hizo pronunciamientos respecto de resoluciones que tomó la provincia sobre el modo en que se le liquidan los salarios a los docentes, que son resoluciones que no pasaron por el cuerpo. Correcto. Pero de alguna manera es interesante escuchar ese tipo de debate y de cuestiones puestas sobre la mesa ahí, escuchar la posición de otros integrantes, digamos, otras fuerzas políticas que componen el gobierno desde este lugar y desde este poder sobre esos temas. Hay una parte de la discusión y del debate de los temas que me parece que también es un aporte valioso del cuerpo legislativo. Y si no se sesiona, y eso se da en las sesiones también, en gran medida, no sé, y con, como decías vos, los medios escuchando, digamos. Bueno, las sesiones son públicas. Las sesiones son públicas y las comisiones son públicas. Lo que yo creo es que se necesita la madurez política, digamos, que es lo que yo no noté ayer cuando escuchaba, no en el caso de Brenda, pero sí en el caso de muchos otros legisladores. La discusión no es cuántas veces sesiona la legislatura. La discusión es qué se discute en la legislatura. Y para eso se necesita, y yo insisto en esto, e insistimos en esto como fuerza política, justamente porque somos 33 contra 33 y necesitamos otras expresiones para llegar a un quórum. Sí, en tanto y en cuanto los 33 respondan, ¿no? Que no, es lo que no les pasó a ellos. O sea, les faltaron algunos legisladores para juntar, por eso no se sentaron. Claro. De todos modos, creo que es importante transmitirle a la gente que hay que ponernos de acuerdo, todas las fuerzas políticas, en una agenda común. Y yo creo que hay que aspirar a tener la madurez suficiente para discutir esa agenda común. Y me parece que la institucionalidad de la provincia está dada justamente, la gobernabilidad también, está dada en que nosotros en algunos puntos podamos ponernos de acuerdo. Y siempre vamos a insistir en eso. Nosotros muchas veces ustedes nos hemos notan que la oposición no está tampoco creo predispuesta, o sea, que es trabar. Yo creo que la cuestión. independientemente de lo que pase adentro de la legislatura es un prisma donde rebota la realidad de la vida de la provincia. Sí. A ver, si nosotros a nivel nacional estamos viendo que, por ejemplo, no envían los fondos de la caja de jubilaciones y que nos adeudan 370 millones de dólares, y a mí me gustaría que todo el arco político que está representado en la legislatura defienda de manera conjunta y exija al gobierno nacional los fondos que nos adeudan, no de este gobierno, sino también del anterior y del anterior en materia previsional. Que también exijamos juntos el tema del fondo de incentivo docente, que también podamos, como la semana pasada, aún con discusiones y diferencias, podamos defender el tema del subsidio del transporte. Lo que pasa es que yo creo que la oposición, lamentablemente, asumió una postura de aquel que esté en contra del oficialismo y puntualmente de Martín Yarlora como gobernador, defendiendo en Capital Federal los intereses de la provincia, los intereses del trabajo, de la producción, de la agroindustria en nuestra provincia, bueno, pareciera que hay que ponerse del lado de la crítica a Yarlora. En la pelea Milei-Yarlora estamos con Milei. Me parece muy coyunturalista, me parece yo creo que muy de corto plazo, digamos. No la quiero interrumpir, pero digo, pienso que hay que mirar la historia de diciembre para acá, ¿no? De la legislatura, porque habla por sí sola. La legislatura cambió, ahí estamos de acuerdo. Los cordobeses votaron una legislatura en paridad que nos invita al diálogo político. ¿Qué hizo el oficialismo? Bueno, sus primeras sesiones fueron a los trompadones, como si nada hubiera cambiado. Nos mandaron, ¿se acuerdan? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, el recorte a los trabajadores a través del aumento de los aportes patronales, los empleados públicos, 5 minutos antes de entrar al recinto, que incluso los mismos legisladores del oficialismo no lo conocían, ¿no? Pasó lo propio con otras leyes que terminaron ahí ustedes nos quitaron el quórum, ¿no? Terminaron entrando el texto
minutos antes y obviamente es una herramienta. Ahora, citen a la sesión, si no estás de acuerdo con el temario, podés dar o no. Ahora, lo que están haciendo es no citar. Están poniendo el funcionamiento de la legislatura en manos de la lapicera de la vicegobernadora. Y eso es lo que afecta a la institucionalidad. Entonces, en aquel primer intento que hicieron, buscaron aliados en los bloques pequeños para construir la mayoría. Les costó mucho. Tuvo que desempatar por un voto en muchas oportunidades. Bueno, ahora ese les costó mucho, les está costando más. ¿Por qué? Bueno, porque Spachesi ya no es tan claro, digamos, que sea aliado de ellos, por cosas que también van pasando en el contexto. Claro. Ahora, en vez de decir, che, nos sentemos, ¿no? Nos sentemos a ponernos de acuerdo, aún en las disidencias, como hicimos la semana pasada. Tuvimos una sesión donde votamos distinto, donde teníamos propuestas distintas, pero estuvimos todos discutiendo. Claro. Porque eso tiene que estar por encima, estar ahí para reflejar lo que los cordobeses nos... Digo, ¿qué eligieron hacer? Que no funcione. Entonces, no es cierto que están buscando el diálogo político. Si hubieran puesto la mitad del esfuerzo que pusieron hablando a opositores para que la sesión no funcione, en hablar a opositores para ponernos de acuerdo en el temario, hubiéramos tenido una sesión que probablemente hubiera sido un orgullo para la provincia. Bien, y que en ese sentido, ¿cómo hay que leer, por ejemplo, si uno ve, digamos, el radicalismo? En el Consejo Deliberante apoyó esta semana una iniciativa del oficialismo, ¿no? Del intendente Pacerini, no así el juecismo, que la criticó a ambos integrantes de Juntos por el Cambio. En la legislatura se da esta situación. ¿Qué pasa? ¿Hay diferencias en la postura opositora o tiene que ver con diferencias en esto que vos estás planteando? No, mira, no, el hasta modo aquí en te el que diría... el oficialismo plantea No, en líneas generales, sumar apoyos. En líneas generales te diría que hemos... lo que conformó Juntos por el Cambio para la elección anterior, hemos tenido una posición muy monolítica en prácticamente todas las votaciones, e incluso con los otros bloques más pequeños, monobloques, con quienes estamos a veces en las antípodas de la mirada política, como ya dije, la izquierda, Spachesi, el propio Fede Alessandri y el kirchnerismo, pero nos podemos poner de acuerdo en algunas cuestiones básicas. La legislatura tiene que funcionar, las comisiones había que conformarlas, Claro. como empezamos a pedir en diciembre, queremos que los temas se discutan, queremos conocer el temario no 5 minutos antes, no te digo una semana antes, pero permíteme por lo menos poder discutir con mi bloque un par de horas antes de la sesión. Eso hace a la calidad institucional, hace a la calidad de la democracia, hace al debate público, a que seamos honestos con la gente, a que no querramos sobre gallo y medianoches meter algo que sabemos que hacia afuera genera conflicto, entonces mejor que nadie se entere y sorprendo a los gremios, por ejemplo. No, discutámoslo de frente. Si hay buenos argumentos, nosotros vamos a acompañar. Nosotros queremos que a Córdoba le vaya bien y sabemos que hay problemas graves. Digo, vos mencionabas recién, hace un ratito, el ejemplo de educación. Bueno, enero se la han pasado sacando decretos y resoluciones sobre temas educativos. En un ratito tenemos una reunión con intendentes de toda la provincia, muy preocupados por una decisión que anunció Yarlora en el discurso de apertura, que es, bueno, corresponsabilizarlos, pero sin transferencia de recursos en cuestiones que tienen que ver con trayectorias educativas discontinuas, temas de discapacidad, el rol de la escuela. Lo queremos discutir en el recinto. Queremos que venga el ministro a contarnos cuál es la idea que tiene. Está bien, eso lo podemos discutir todas las veces que quieran. La realidad es que se necesitan 36 legisladores para iniciar una sesión. La oposición quería una sesión, pensó que podía sentar 36 legisladores, pero no tuvo la capacidad para hacerlo. Esa es la realidad. Nosotros, cuando vamos al recinto, es porque sabemos que tenemos los legisladores necesarios para iniciar una sesión. Pero más allá de eso, en relación a esto, quiero decir una cosa. En temas, por ejemplo, en materia de educación, ¿yo qué veo? Veo que además de la fragmentación de la oposición en cuanto a los posicionamientos, que es un problema de ellos, no me voy a meter en las divisiones que puedan tener ellos. Lo que sí creo es que nosotros cuando hablamos de una agenda común, es decir, che, vamos juntos
a defender lo que le corresponde a Córdoba. Por ejemplo, ahora que vamos a discutir la cuestión salarial y que este gobierno nos está sacando el fondo de incentivo docente que afecta en casi un 10% el salario de los docentes y que lo vamos a tener que ver cómo resolvemos todos juntos esta cuestión tan importante para la educación, además de discutir la política educativa que sí el gobierno, el gobernador anunció el 1 de febrero que iba a coordinar esta política educativa con la participación de los intendentes en el interior para que los intendentes puedan opinar acerca de qué es lo que pasa en las escuelas de sus localidades. ¿Por qué no puede participar un intendente junto con la directora, sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo en cuanto a lo que les pasa a sus alumnos, que son sus ciudadanos, que son sus familias las que asisten a la comunidad educativa? ¿Por qué tiene que, no se puede discutir una cuestión tan simple como esa y que además no todo puede pasar por la legislatura? Hay cuestiones que son procedimentales y y creo que lo hemos demostrado. Para que la vida de los cordobeses siga progresando. Yo estoy de acuerdo con eso. Disquisiciones parlamentarias donde la gente está cansada. Hay vocación, hay vocación, hay agenda, hay temas. Y hay temas que sí son importantes. Fíjate que el gobernador sacó el decreto que le generó un conflicto docente también sobre profesionalismo. Bien, sí, ¿no? las resoluciones que Muchas otras provincias lo tienen por ley, acá salió por decreto, ahora dio marcha atrás. Bueno, queremos discutir, para eso está la legislatura y para eso está la representación de los cordobeses. El debate. Esperemos, claramente se trata de acercar posiciones, es un diálogo político, seguramente hay de las dos partes para cambiar y mejorar. Es un aprendizaje, creemos en general que es algo saludable la composición de la legislatura, así que ojalá que tenga un impacto positivo en todo el sistema político de Córdoba. En eso estamos de acuerdo con Desde acá siempre va a estar el espacio y vamos a contribuir desde ese lugar a esto, al diálogo, al encuentro. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, no se vayan que ya venimos, después de un corte muy breve.